¿Qué vemos cuando un deportista gana una medalla olímpica? Vemos el resultado, Vemos unos minutos de competencia. Vemos la celebración, la medalla y el reconocimiento. Pero hay una gran pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿qué tuvo que suceder para llegar a este momento? ¿Cuántas horas de entrenamiento hubo? ¿Cuántas derrotas? ¿Cuánto cansancio? ¿Cuánta preparación física, cuánta preparación técnica, táctica? También cuánta presión. ¿Y cuánto trabajo mental? Todas estas son preguntas que pues nos llegan porque detrás de unos minutos sobre un ring hay muchos años de preparación. Hola a todos, somos estudiantes de cultura física y en este episodio queremos hablar sobre algo que muchas veces solamente vemos desde el resultado, lo que es el alto rendimiento. Nuestro propósito es conocer qué existe realmente detrás de la preparación de un deportista que llega a competir a ese máximo nivel. Para hacerlo, vamos a hablar de preparación física, vamos a hablar de técnica, de táctica, de planificación de entrenamiento, lo que conlleva también la recuperación, la preparación psicológica, que también juega un papel importantísimo en todo este proceso de preparación, la competencia, las derrotas y el aprendizaje también que viene con esto. Pero no queremos que este podcast sea solamente basado en la parte teórica. Por eso hoy tenemos la oportunidad de conversar con alguien que conoce este proceso de adentro, que ha tenido que, de manera personal, vivir el proceso de entrenamiento para llegar al alto rendimiento. Por eso es que hoy nos acompaña Yuber Martínez, boxeador colombiano y deportista olímpico. Yuber, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, feliz noche. La verdad que complacido de estar aquí compartiendo un poquito de experiencia con cada uno de ustedes. A ti muchísimas gracias, Yuber, por acompañarnos, porque pues nos permites por medio de tu voz y de tu experiencia poder también entrar a compartir con toda la gente que nos escucha y que nos acompaña en este podcast un poco de ese proceso que tienen que hacer pues los deportistas para llegar a ese alto rendimiento, ¿vale? Y en este caso, bueno, queremos comenzar precisamente por el principio. Antes de hablar de todo el tema de las medallas, de la competencia, de lo que conlleva el alto rendimiento, pues queremos que tú nos cuentes cómo comenzó tu historia con el boxeo y en qué momento sentiste justamente que este deporte podía convertirse en una carrera deportiva. Bueno, yo conocí el boxeo como tal en el municipio de Arbolete. Yo siempre he dicho que gracias a un compañero que siempre me insistió y me insistió pues como para que yo practicara este deporte. Lo vi como él hacía sus movimientos y todo eso y yo pienso que eso me llamó pues mucho la atención. Cuando él esquivaba un golpe, cuando él lanzaba los golpes, eso me llamó mucho, pero mucho la atención. Entonces, eso hizo que yo me enamorara de este maravilloso deporte. Yo pienso que hubo un momento de inflexión, por decirlo así, que yo sentí que realmente el boxeo era mi, pues como esa opción que yo iba a coger eh, como carrera deportiva. Eh, Pienso que cuando gané mi primer campeonato nacional, porque ahí rectifiqué de que era muy bueno para ese deporte. Que esa fue Bueno, como la etapa que a ti te llevó ya a decidir que podías ver un futuro deportista en el ámbito del boxeo. ¿Esto me repite? Qué pena. Eso fue como la etapa, fue como lo que a ti te hizo llegar a pensar que en el boxeo podías llegar a ser un alto deportista. Sí, yo pienso que eso me llevó, sí, porque yo dije, bueno, a pesar de que de tantas dificultades, tantas cosas que se ven, injusticia de todo en el tema del deporte, yo decido meterme por el tema del deporte, ya que veo el deporte como una opción de vida, porque desde ahí empecé pues como a desvengar pues como un salario, y yo pienso que eso también es muy, pero muy importante en la vida de un deportista, porque también tenemos que entender de que los deportistas tenemos familia, tenemos hijos, entonces todo eso
hace parte de la tranquilidad, ¿no? De la tranquilidad que necesita un deportista para estar pues como en óptimas condiciones para poder practicar el deporte como tal. Bueno, y digamos que cuando estudiamos entrenamiento deportivo entendemos que llegar al alto rendimiento no depende solamente del talento, sino que existe un proceso bastante arduo de planificación, de adaptación, de desarrollo del deportista. Entonces, Juber, desde tu experiencia, ¿en qué momento sentiste que dejó de ser simplemente una persona que practicaba boxeo y comenzaste a asumir las exigencias de un deportista de alto rendimiento? Bueno, yo empiezo a tomar ese tipo de responsabilidad, como te digo, en el 2011, cuando llego a la selección Colombia, perdón, a la selección Antioquia, en cual me enfoco bastante en lo que es el tema de la preparación, que siempre he dicho que hacía como uno entrena, así mismo compite. Yo pienso que es muy importante el tema de la preparación. Entonces, yo llego a la selección Antioquia, donde estoy dejando trabajo, familia, todo eso lo estoy dejando para realmente enfocarme en el deporte, porque realmente fue una decisión que tomé. Si esto realmente va a ser lo mío, que sea, pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, cuando hablamos de planificación, ya nosotros como deportistas no planificamos, sino que lo que planifican el tema de la preparación vienen siendo los profesores. Nosotros simplemente nos dedicamos pues como a cumplir las directrices que ellos nos dan. Por ejemplo, el tema físico. Por decir algo, hoy nos toca carrera, mañana cambian el trabajo y nos toca presentar. Nosotros nos dedicamos simplemente prácticamente a seguir pues como ese tipo de órdenes. Ok. ¿Y qué crees que diferencia a un deportista que tiene un talento de uno que realmente logra llegar, digamos que al boxeo de élite en este caso? Bueno, yo pienso que la disciplina. La disciplina es el motor más grande que puede tener un deportista como tal, porque yo siempre he dicho y he escuchado esta frase a mi entrenador, el cual dice que un bueno mal entrenado puede perder delante de un malo bien entrenado. Entonces, yo pienso que el entrenamiento juega un papel muy fundamental y la parte mental también. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú no llegas a una competencia con una mente fuerte, arrolladora, créeme que por muy fuerte que tú seas, no se te va a ver reflejado arriba del ring. Ok. Digamos que eso nos lleva a una primera reflexión y es que detrás del rendimiento existe un proceso sistemático y pues no solamente de condición natural y pues ahora digamos que queremos conocer cómo se construye físicamente ese rendimiento, ¿sí? Bueno, ese rendimiento, como te decía anteriormente, se construye con buena disciplina, creando buenas bases de preparación desde los inicios. Yo pienso que las bases son muy, pero muy fundamental para que un deportista pueda llegar a aguantar ese tipo de carga que vamos a encontrar cuando ya estamos en la élite, por decirlo así. Entonces, las bases son muy, pero muy fundamentales en cada preparación. Bueno, vamos a hablar un poco, Joer, acá del cuerpo del boxeador. Sabemos que pues en el boxeo encontramos diferentes demandas, ¿sí? Que es la fuerza, velocidad, la potencia, la resistencia, la coordinación y pues la capacidad de reacción. Joer, cuéntanos cómo era una semana normal de entrenamiento durante tu etapa de alto rendimiento. Bueno, o sea que cuando estamos en concentración, los entrenamientos se intensifican. Nosotros llegamos a entrenar 3 veces al día, 5 de la mañana, 11 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Qué se hace en esos entrenamientos? Ese era el día a día. En las mañanas hacíamos el trabajo, lo que era el trabajo físico. A las 11 hacíamos trabajo pues como individual, que viene siendo con las mascotas, con cada uno de los entrenadores. Y ya en las horas de la tarde ya venía la parte técnico-táctica, que era con los compañeros, por ejemplo, el tema de sombra, el tema de sparring.
otro tipo de temas. Y así sucesivamente, en ocasiones cambiábamos las rutinas, en la mañana hacíamos pesa. Entonces es muy variable el trabajo como deportivo, el deportista de alto rendimiento. Varía mucho dependiendo también la etapa en la que estemos, porque tú sabes que en el deporte hay varias etapas: acumulación, está la etapa de transformación, está la etapa de realización. Entonces, yo pienso que todas esas etapas, dependiendo de esas etapas, así mismo va a ir también las cargas, ya disminuyen, suben, bajan. Entonces, todo eso es bueno que nosotros también lo tengamos en cuenta. Listo, listo. Qué bien, Juer. ¿Cuáles eran las capacidades físicas que más trabajabas? ¿Sí? ¿Cuáles eran esas capacidades Que más he físicas? trabajado, yo pienso Sí. que la resistencia a la velocidad, es muy, muy buena, pues basándose en la etapa de la transformación. ¿Por qué digo que es muy buena? Porque ahí es donde nosotros empezamos a transformar todas las cargas que llevábamos. Por ejemplo, si hacíamos carrera continua, si hacíamos pesa, entonces eso nos ayuda a que nosotros tengamos pues como mayor resistencia, nos ayuda a que encontremos velocidad. Entonces eso nos da una capacidad extra cuando estamos arriba en el ring. Listo, Juer. Y digamos que hablando de estas capacidades, ¿qué capacidad física era la que más te costaba trabajar? Bueno, la carrera por asalto, que es la resistencia a la velocidad. ¿Y en qué capacidad consideras que era el más fuerte? ¿En qué capacidad física? Sí, yo pienso que en la capacidad física, porque ese ha sido siempre mi fuerte. La capacidad física que he ido construyendo poco a poco, o la capacidad física que Dios me ha venido dando, ha sido muy fuerte, y eso lo salgo a reducir en cada competencia, en cada asalto tras asalto, ya que yo soy un deportista que yo voy de menos a más. Entonces al hacer ese tipo de ejercicio, eso hace que mi capacidad estalle aún más. Claro, perfecto. Juer, ¿el entrenamiento físico era igual durante todo el año o cambiaba dependiendo de la competencia? Bueno, era igual, simplemente que hacíamos variaciones de trabajo. Por ejemplo, hoy hacemos carrera por asalto en la pista, otro día lo hacíamos en el saco. Y sí me hago entender. Por ejemplo, 3 minutos por uno de descanso, tirando toda la mayor cantidad de golpes que tú puedas tirar. En ocasiones, y la variación era que lo hacíamos en la pista, pero 3 minutos corriendo a toda tu capacidad. 3 minutos por uno de descanso, igual. Bien. Juer, ¿y cómo sabías que estabas mejorando? Pongámosle, utilizaban alguna prueba física, algunos tiempos, repeticiones. Me repite ¿Sí? que como que se bajó el volumen. Me ¿Cómo? repite que, me repite, qué pena. Sí, ¿cómo sabías tú que estabas mejorando? ¿Sí? Por medio, no sé, de alguna prueba física, te medían los tiempos, las repeticiones, ¿sí? Bueno, yo pienso que yo sabía que iba mejorando, porque iba viendo cómo mis capacidades y cómo hacía cada día mejor el tema del trabajo. Entonces ahí uno se va dando de cuenta de que sí está funcionando el trabajo, de que sí está mejorando. Entonces cuando tú mismo ves tu rendimiento, dices que realmente vale la pena el esfuerzo que tú estás haciendo. Perfecto. Entonces, digamos que acá lo que nos cuenta Juber nos permite relacionar la experiencia práctica con el desarrollo de las capacidades físicas y pues con el principio de la especificidad del entrenamiento. Ahora vamos a hablar de un componente específico en el boxeo, ¿sí? Porque pues una cosa es tener una buena capacidad física y otra muy diferente es saber utilizarlas dentro del combate. Por eso pues vamos a hablar sobre la técnica y la táctica. Joel, ¿cómo eran esos procesos para perfeccionar los golpes, los desplazamientos, los movimientos defensivos? ¿Cómo era ese proceso técnico? Bueno, eso como te decía, en ocasiones hacíamos 3 entrenamientos. eh, Uno que lo hacíamos a las 11, que era el trabajo individual. Cuando te hablo de trabajo individual, es el trabajo que hace uno con la manilla o guanteleta o para golpe, como le quieras llamar. Entonces ahí nosotros empezamos a perfeccionar ese tipo
de golpes, cómo pasar un golpe, cómo lanzar el golpe, cómo bloquearlo también, porque en el boxeo también se bloquea, se lleva uno los golpes, o sea, todo eso hace parte de la técnica, de la táctica que nosotros podemos emplear en un combate y que realmente es un simulacro y un simulacro para nosotros realmente perfeccionar esos golpes o cómo llevarnos los golpes o cómo bloquear un golpe, cómo parar un golpe, tú sabes. Todo eso hace parte de la técnica táctica y es muy bueno cuando lo hacemos así individualmente. Listo, Joel. Y ya que estamos, digamos que hablando de los golpes, ¿cuánto tiempo dedicabas para repetir una acción técnica? No sé, es decir, ¿cuánto tiempo dedicabas para perfeccionar el jab, un uppercut, un gancho? ¿Cuánto tiempo demorabas tú para perfeccionar ese Bueno, gesto técnico? es muy cansón y todo, pero nosotros prácticamente entre hora y media, 2 horas nos dedicamos pues como a perfeccionar ese tipo de golpes. Entre perfección de un golpe y cómo bloquear, pasar o llevarnos ese mismo golpe. ¿El entrenamiento técnico cambiaba dependiendo del rival? ¿Cambiaba qué? O sea, el entrenamiento técnico cambiaba dependiendo el rival. Sí, claro. Yo pienso que nosotros hacemos una preparación general cuando vamos antes a una competencia, hacemos una preparación general para pelear delante de un zurdo, delante de un derecho, ambidiestro, porque encontramos deportistas que pelean a una guardia y en un momento te cambian ese tipo de guardia, entonces nosotros nos preparamos en general para todo. Yo pienso que ya cuando estamos en una competencia, lo único que nosotros tratamos de hacer es ajustar esa parte mental para, perdón, nosotros preparamos la parte mental porque ya hicimos una preparación general para distintos tipos de deportistas, si es rápido, si es fuerte, dependiendo, o sea, se hace un análisis de rival para poder contrarrestar sus fuertes y sus debilidades. Listo, Joel. Y digamos que acabamos de hacer una pregunta muy importante y es que en algún momento de la competencia tuviste que cambiar la preparación, tuviste que cambiar la estrategia porque el rival hizo algo que no esperabas. Sí, claro que sí, muchas ocasiones, incluso en Juegos Olímpicos de Río, me tocó cambiar la directriz, pues primero que todo la estrategia, porque el profesor en ocasiones me decía que tirara ya, pero yo sentía que me estaban contragolpeando en ya, entonces ya me tocaba hacer finta para poder meter la derecha. Entonces, eso era lo que nosotros habíamos analizado, mantenerlo siempre con el ya y en ocasiones repetirle la derecha, pero no me estaba dando resultado. Entonces, arriba del ring también tenemos que tener la capacidad mental de saber cambiar ese tipo de mecanismos, que abajo dijimos una cosa, pero arriba en ocasiones nos sale distinto. Entonces sí tenemos que tener esa capacidad mental, por decirlo así, para poder cambiar eso, porque en ocasiones nos aferramos a un golpe, un golpe, y no nos está dando resultados, y en ocasiones he visto muchos compañeros que pierden el combate por eso. Bueno, Pero ahí en este caso, perdóname, ustedes también tenían un entrenamiento para esa toma de decisión, o pero también saber afrontar como ese proceso cuando de pronto el rival eh, traía como algo de sorpresa que quizás ustedes no habían estudiado. Bueno, eso prácticamente lo hablábamos con el técnico, con el profesor directamente. No era que tuviéramos una persona especial ahí al lado de nosotros, como un psicólogo o algo por el estilo, sino que en ocasiones uno debe tomar ese tipo de decisiones arriba del ring. Y eso siempre en ocasiones lo implementaba y se le decía al profe, es bueno que nosotros, que usted también nos empiece pues a dar ese tipo de charlas, porque en ocasiones es bueno que nosotros aprendamos a escuchar la voz de nuestro entrenador, pero en ocasiones nos toca tomar también decisiones que pueden decidir un combate. Entonces es muy bueno que nosotros tengamos ese tipo de capacidad.
Ok. Bueno, aquí igual Juber nos cuenta algo muy importante que es pues la diferencia que tenemos de los dos conceptos, que hablábamos uno de la técnica, que es toda la referencia que nos hace a la ejecución de las acciones del deporte, pero también hablamos de la táctica, que esto implica más el poder utilizar esas acciones de una manera estratégica según el contrincante, según de pronto también la sorpresa que nos dé el contrincante, que a veces nos puede superar en algo que no tenían preparado y eso es como lo que viene también un poco de las características de la situación y del oponente. Pero algo también que tiene de pronto el boxeo, que nosotros podemos hacer un poco el análisis desde la parte como entrenadores, que nos decía Juber, que ellos pues se ciñen como al proceso de entrenamiento y análisis también que el entrenador les dé, porque algunas veces pues uno como deportista no puede ver o no se puede hacer ese mismo análisis, sino que el entrenador es el que tiene que hacer como tal, como ese análisis y tiene que hacer como ese panorama, ¿verdad, Juve? Sí, claro que sí. En ocasiones nosotros con nuestro entrenador mirábamos, analizábamos al rival, mirábamos lo fuerte, cuáles eran sus debilidades y trabajamos sobre eso. Entonces es bueno cuando uno empieza y aprende a conocer a su rival, cuando uno aprende a conocer a los enemigos, yo pienso que puede plantear una estrategia mejor, pero en ocasiones también tenemos que tener en cuenta que nuestros rivales también nos están estudiando a nosotros, entonces también tenemos que mirar cuáles son nuestras fallas o cuáles son nuestros errores y tratar de corregirlo lo máximo. ¿Para qué? Para así también poder sorprender al rival. Claro, y en este caso algo que tiene mucho el boxeo es el tipo de entrenamiento. Digamos, no se limita solamente como a la repetición de los movimientos, sino que debe tener todo el tema de tomar, recibir la información, tomar decisiones, adaptarse a los cambios, que es todo lo que ocurre durante un combate, que justamente es como el tipo de entrenamiento que nos dices tú que pueden tener en un día las tres fases de entrenamiento para poder fortalecerse como de manera conjunta. Ay, qué pena, pensé que estaba en el computador. ¿Me Tranquilo. repite, qué pena? No, tranquilo, que hacía un poco referencia a lo que tú nos contabas con con el entrenamiento, que pues el entrenamiento no solamente se puede basar como en un periodo, sino que ustedes tienen en un mismo día tres fases de entrenamiento que tiene que ver justamente con el movimiento, con la técnica, con la táctica, con la toma de decisiones. Digamos que también eso ayuda a que son las cosas que se viven en un combate para poder cubrir como todas las posibilidades. Claro, claro que sí, por supuesto. Entonces, todo eso hace parte de la preparación general y ya cuando nosotros saltamos a un ring, ya nosotros tenemos esa vasta experiencia de que hicimos sparring con nuestros compañeros, hicimos carrera por asalto, hicimos la preparación física, el trabajo de fuerza. Todo eso hace que nosotros lleguemos fuertes, tanto física como mentalmente. Pero también es bueno, como les decía, que nosotros trabajemos bastante la parte mental, que hoy por hoy es lo que se ha venido implementando en el deporte de boxeo. Listo, perfecto. Con esto nos damos cuenta que, pues, además de ejecutar, hablando de la técnica, correctamente un movimiento, el boxeador también necesita lo que es interpretar lo que está sucediendo y tomar decisiones en segundos, tomar decisiones rápido. Y pues esto nos lleva directamente a lo que es la planificación del entrenamiento. Total. Entonces, yo siempre he dicho que uno de los deportes más completos es el boxeo y es muy bueno que nosotros hagamos este análisis porque realmente el boxeo es uno de los deportes que realmente te ayuda a llevar tu mente a otro nivel. ¿Por qué? Porque tú estás atacando y a la vez tu cerebro tiene que inmediatamente mientras está atacando está pensando en hacer defensa para poder contragolpear. Entonces, yo pienso que tenemos un nivel de reacción muy fuerte y eso hace mucho más que los deportistas o los boxeadores sean inteligentes, a pesar de todo, que algunas personas quieren decir que los boxeadores son brutos, pero para mí, en mi concepto, una de las personas más inteligentes que deben de haber son los boxeadores, por su capacidad de reacción,
ese modo de pensar que tienen que actuar, hacer miles de cosas en milisegundos, o sea, todo eso me llama mucho la atención a mí. Sí, claro, digamos que pues a modo de opinión personal, siento que el boxeo también requiere de muchas utilización de capacidades físicas al mismo tiempo. Entonces, eso lo vuelve un poquito más complejo, por decirlo de este modo. Entonces, ahora queremos hablar de un concepto fundamental dentro del entrenamiento deportivo, que es la carga. ¿Sí? Entonces, Juber, cuando tenías una competencia importante, ¿el entrenamiento era igual durante todo el proceso o iba cambiando a medida que se acercaba a la competencia? Obviamente el entrenamiento va cambiando de medida se acerca la competencia, como te decía, la fase de transformación, ya empiezan a bajar mucho más las cargas para que el cuerpo pueda tener ese tipo de transformación y llegar al tema de la realización. Porque cuando nosotros llegamos al tema de la realización, porque ya estamos realmente en modo competencia, entonces automáticamente se bajan todo ese tipo de cargas. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda pues tener una mejor oxigenación, el cuerpo pueda responder de la manera más adecuada. Entonces, eso hace de que tú llegues bien preparado a X o Y competencia. En ocasiones, y te lo digo porque a mí me pasó una vez que, o sea, alcancé la forma deportiva mucho antes de, del tiempo que la debía haber alcanzado y eso hizo que no llegara en óptimas condiciones a una competencia. Entonces, el rendimiento no fue el mismo. Yo porque me sobreentrené. Ok, ok, ok. Y digamos, ¿cómo sabía el equipo cuando era necesario aumentar la carga y pues cuando era mejor disminuirla? Bueno, es muy fácil. Se maneja un cronograma por semana. Por ejemplo, el mes tiene 4 semanas. Bueno, de la primera a la tercera semana se trabajan cargas altas y ya cuando va viniendo la última semana ya se empiezan a bajar las cargas. ¿Para qué? Para que el cuerpo vaya teniendo una oxigenación mejor o para que el deportista como tal en el boxeo coja ese tiempo para bajar de peso. Ok, ok. Y dentro de su experiencia, ¿recuerda alguna ocasión en la que haya tenido que bajar el ritmo de entrenamiento porque estaba demasiado fatigado? Bueno, no como tal demasiado fatigado, pero sí en ocasiones me tocaba bajarle el ritmo para no alcanzar, como te digo, a mí en una ocasión me pasó que alcancé la forma deportiva antes del tiempo adecuado, entonces cuando ya llegué a la competencia, había llegado ya en el descenso, en el declive, como le decimos nosotros en el boxeo, entonces no llegué pues como en la condición, o sea, cuando llegamos a la parte de los sparring, yo estaba volando, entonces cuando ya debí estar volando en la competencia, ya venía en el declive, entonces no es muy bueno. Entonces sí, desde ahí nos quedó la experiencia de que en ocasiones hay que bajar las cargas. ¿Para qué? Para que el cuerpo oxigene y otra vez volver a estar en el ritmo adecuado. Ok, y digamos que hablando también un poquito de la recuperación, ¿qué importancia tiene el descanso y la recuperación dentro de esta preparación? Yo siempre he dicho que la recuperación es tan importante como el entrenamiento, porque si tú no te recuperas bien hoy, no puedes rendir en el siguiente entrenamiento. Y eso era lo que muchos de mis compañeros no entendían, de que deberían de recuperarse bien, o sea, bañarse para que el cuerpo también, eh, eh, y lo digo que se bañen con agua fría, yo recomiendo el agua fría. ¿Por qué? Porque el frío recupera mucho, pero mucho el cuerpo. Entonces, eso hacía de que yo llegara bien recuperado a cada uno de los entrenamientos. El descanso, el echarse un sueñito, es demasiado, pero demasiado bueno. ¿Por qué? Porque eso le da la capacidad a tu cuerpo de descansar, de que a través del descanso tú puedas también recuperarte y llegar en óptimas condiciones al siguiente entrenamiento.
Ok, digamos que esto es interesante porque nos permite entender pues que entrenar no es necesario, no necesariamente significa entrenar mejor, sino que el estímulo necesita también relacionarse con la recuperación para favorecer la adaptación. Entonces, dentro de esas recuperaciones, ¿cierto? Aparte de la ducha de agua fría, ¿qué hacías específicamente para recuperarte después de jornadas de entrenamiento muy exigentes? Cuando las cargas, por ejemplo, estaban muy, pero muy, muy altas en la etapa de acumulación, en ocasiones es bueno ir con el fisioterapeuta para que quizás nos haga masaje, nos haga una descarga como tal, porque, ¿por qué? Porque toda esa carga se nos acumula, en ocasiones nos vamos a sentir demasiado fatigados, va a llegar el momento en que quizás la mente no nos va a dar, el cuerpo no nos va a dar para responder de la manera adecuada en cada entrenamiento. Bueno, Juber, hasta el momento hemos hablado mucho del cuerpo, pero hay una parte del entrenamiento que no siempre podemos ver, la parte de la mente. Juber, quiero preguntarte algo muy sencillo, pero que probablemente tenga una respuesta compleja. ¿Qué siente un boxeador minutos antes de subir al ring? Bueno, yo por lo general, minutos antes de subirme al ring, me enfoco en todo lo que es mi preparación, me enfoco en el por qué estoy ahí, el qué estoy haciendo yo en ese momento, pienso en mi familia, pienso en todo el proceso que hice para llegar a ese momento y posteriormente me concentro en el rival. ¿Alguna vez sentiste miedo antes de una competencia? Sí, aún lo siento. Antes de subirme a un ring siempre siento ese miedo, ese nervio, esas ganas de que todo pase rápido, pero a la vez también me visualizo ganando cada una de esas competencias. Mira que yo pienso que el día que uno pierda esa sensación, pues ya perdió la chispa de competir. ¿Cómo aprendiste a manejar los nervios y esa presión? Yo pienso que escuchando música y pensando en mi familia, pensando en cada una de las cosas que puedo alcanzar, eh, ganando cada uno de esos combates. Yo pienso que esa es la Ah, mejor manera de uno canalizar o- o transformar ese miedo que siempre siente. o sea que podemos decir que de las rutinas que utilizas para, en el tema mental, para el tema de ese nerviosismo, la competencia, sería escuchar música. Y escuchar música puede ser, a otras personas quizá le funcionará de distintas maneras porque sabes que no somos iguales. Entonces, cada quien tiene su forma de canalizar sus propios miedos, por decirlo así. A ver, Dube, ¿qué consideras que eres, o bueno, qué considera que eres más difícil, prepararse físicamente para una pelea o prepararse mentalmente? Yo pienso que es más difícil prepararse mentalmente. ¿Por qué? Porque a tu mente llegan cantidades de pensamientos y quizás un pensamiento te puede sacar de la jugada. Entonces, es más difícil eh, 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 trabajar la parte mental. Bueno, Juber, esto nos permite reconocer que el rendimiento deportivo también está condicionado por factores psicológicos como la concentración, la autoconfianza, la motivación y el manejo de la presión. Total. Bueno, ¿cuándo podemos ver a un deportista de alto rendimiento? Normalmente conocemos sus triunfos, pero detrás de una carrera deportiva también existen derrotas, ¿sí o no, Juber? ¿Cuál fue Sí. una de esas derrotas que más te ha enseñado? Uf, yo pienso que todas las derrotas que yo he tenido me han enseñado y no me canso de aprender de cada una de las derrotas que he tenido. ¿Por qué? Porque eso me exige a mejorar, a decir que tengo fallas eh, eh, y todo eso me lleva pues como a perfeccionar mi estilo de combate,
Siento que hubieron finales que quizás por falta de preparación o por falta de, ¿qué te podría decir? Por falta de conocimiento, que no pude alcanzar, y yo pienso que eso es lo que me da la experiencia que hoy por hoy tengo, que puedo decir, no, Ibergen, de que empezó a la fecha de hoy, ha venido perfeccionando su propio estilo de combate, ha venido mejorando poco a poco. Entonces todo eso, cada una de esas pérdidas lo que han hecho es enseñarme qué debo corregir y en qué momento lo debo hacer. Ah, ok, Juber, o sea que podemos decir que cuando finalizaban combates tan complejos, ¿qué hacías para mejorar eso? ¿Se analizaban el combate, se modificaba el entrenamiento? ¿Qué hacías? Por lo general, primero se hacía me hago una autoevaluación. Posterior a eso, empiezo a analizar cada uno de los videos y viendo esos videos, por ejemplo, yo tenía un problema que me fue muy, pero muy difícil corregirlo, y era aprender a cortarle el paso a los rivales, porque en ocasiones, o sea, me consideraba una persona que no pegaba muy duro, pero que sí tiraba muchos golpes. Entonces, todo eso hacía de que mis rivales se mandaran a correr. Entonces, a mí que me tocaba hacer, tratar de correr, de cortarle el paso para poder encerrarlo y poder desarrollar mi velocidad, poder desarrollar mi intensidad, por decirlo así. Entonces, eso se me dificultaba, que ya tenía los rivales, entonces se me mandaban a correr. Y viendo videos, haciéndome las autoevaluaciones, logré corregir eso. Entonces ya sé cómo cortarle el paso a un rival para que no se me escape y poder desarrollar pues como mi estilo de combate. Juber, ¿hubo algún momento en el que pensaste abandonar tu apreciado deporte? ¿Cómo? ¿Hubo algún momento en el que pasó por tu cabeza decir, no, no quiero más, quiero tirar la toalla? ¿Llegó Un a pasar poco eso de por eso, tu cabeza? un poco de eso. Sí, imagínate, hubieron varias veces en mi etapa de inicio en las cuales quise abandonar. Primero, la concentración era muy larga. Entonces, como yo tenía una noviecita, me llamaba ellos, y entonces, ¿cuándo es que Ujú. vas a venir? Yo necesito a mi hombre. Entonces, ese era uno de los motivos por el cual quise abandonar una vez. Otras ocasiones que estuve también muy decepcionado en el deporte, por ejemplo, mi primera salida internacional, que fue con la selección Colombia, eh, eh, fue hacia un campeonato continental donde yo cojo medalla de bronce. Me robaron la pelea con un muchacho de República Dominicana, y yo me vine muy decepcionado. Entonces el profe nos dio una semana de vacaciones en la casa, y yo dije, yo para allá no voy. Otra ocasión también, que la primera llamada que me hicieron, yo no quería ir porque realmente yo fui el tercero en Juegos Nacionales 2012, y llamaron al cuarto, al quinto y al sexto, y a mí no me llamaron. Entonces tampoco quería ir. Eh, Después, después de pandemia, nos vinimos para la casa, y tampoco quería ir para las eliminatorias. ¿Por qué? Porque, o sea, en el deporte, en ocasiones, eso lo vine a entender, pues, mucho tiempo después, que van a haber injusticia, van a haber cantidades de cosas, pero solamente lo de las personas que tienen la capacidad de volver, de tener una mente tranquila, de tener una conciencia, son las que llegan lejos. Entonces, todo eso hace parte de que nosotros, ese tipo, por eso les hablaba de la parte mental, que es muy importante. Incluso a mí me iban a poner hasta psicólogo, porque llegó el profesor, llegó compañero, mandaron a varios compañeros, me hablaba mi mamá, me hablaba mi papá, yo les decía que yo para allá no quería ir. Entonces, vemos de todas las cosas que me hubiese perdido si yo hubiese tomado la decisión de no continuar en este maravilloso deporte. Juber, ¿y qué fue lo que hizo que continuaras después de todo ese poco de sensaciones y diferentes decisiones que llegaron a pasar por tu cabeza, decir, no, ya no quiero seguir más? ¿Qué fue lo que hizo que quisieras continuar? Bueno, yo pienso que
en la vida hay revancha, ¿cierto? Después de que yo pierdo, me quitan la pelea con el muchacho en el Continental, la única forma que el profe hizo que yo regresara era que yo me iba a volver a encontrar con ese muchacho en Juegos Bolivarianos, 2013, imagínate. Entonces yo dije, ¿qué? Yo me voy a preparar, yo le voy a meter. Entonces empecé a prepararme con ganas, yo, o sea, mi foco estaba ahora en ganarle a ese personaje y me lo encontré en la final. Y gracias a Dios que pudimos corregir ese tema de cortar el paso, que era una de mis más grandes dificultades. Entonces pudimos ganarle la final en los Juegos Bolivarianos. Y así sucesivamente. O sea, por eso les decía con anterioridad que cada derrota que yo había tenido me estaban era preparando para yo cruzar ese perdaño o ese escalón que eran esos rivales. Bueno, aquí quiero detenerme un momento porque me parece importante lo que acabas de decir. Cada derrota, cada momento de dificultad es lo que hace que lo que es Juber ahora y los triunfos que ha tenido y el reconocimiento que muy merecido tienes por todo ese trayecto que has venido cosechando poco a poco, es el Juber que tenemos ahorita acá compartiendo con nosotros de su experiencia. Gracias, Jessica. Claro, digamos que igual en este caso, un poco todo lo que hemos visto, pues hemos hablado del tema del rendimiento de alto para los deportistas, que pues implica claramente en tema físico, en tema mental, en tema de exigencia, un gran compromiso y un gran esfuerzo, pero algo también importante que debemos analizar, que ya lo vemos un poco más hacia la persona, y es que pues al llegar al alto rendimiento, pues también implica muchos sacrificios, ¿verdad? Y Juber, cuéntanos en este caso, ¿qué sacrificios personales tuviste que hacer para llegar a este nivel olímpico, que fue el nivel que tú lograste llegar, al que tú pudiste alcanzar? Bueno, uno como deportista de alto rendimiento debe de tener, pues primero que todo, la disciplina y la capacidad de entender que tiene que entender que ya no es una persona normal. ¿Por qué? Porque tienes que cuidarte, tienes que dejar de trasnochar, tienes que quizás dejar de compartir con ciertas personas que no son beneficiosas para ti, tienes que aislarte de tu familia en ocasiones. Entonces, todo eso hace que el deporte de alto rendimiento sea difícil. ¿Por qué? Porque no sabes cómo estás dejando a tu familia, independientemente de todo, que te estés llamando constantemente a tus hijos, a tus papás, a tu esposa, a tu novia, a tu amante, como le quieras llamar. Entonces, todo eso hace que eso sea mucho más difícil, pero ya depende de uno si hace que realmente todo ese sacrificio que uno hace valga la pena. Y tú ahorita ya de pronto desde la posición, mirando un poco hacia atrás, hacia todos esos sacrificios que nos cuentas, ¿crees que todos esos sacrificios valieron la pena? Sí, yo pienso que cada uno de esos sacrificios he hecho que valgan la pena. Yo pienso que eso es lo más importante, el hacer de que ese tiempo que nosotros permanecemos en una concentración, por decirlo así, porque, o sea, la concentración no era de que 15 días, 20 días, un mes, no, sino que manteníamos todo el año prácticamente eh, eh, en concentración, hace que todo eso sea mucho, pero mucho más difícil. Nosotros veníamos, era prácticamente de visita a la casa, 2, 3 días y otra vez para atrás, y el resto del año siempre lo permanecíamos en las concentraciones. Entonces, todos esos son sacrificios que uno como deportista que hacer para que ese futuro sea beneficioso. Es como la persona que siembra un árbol, como la persona que siembra un árbol hoy y los frutos no los va a recoger inmediatamente, sino que poco a poco va cosechando, todo a su tiempo, como se dice por ahí. Claro, todo es como un proceso, ¿no? Es que muchas veces nosotros solamente estamos acostumbrados o somos muy precipitados de solamente ver el proceso, o sea, como el resultado. Pero no muchas veces uno puede entender o puede vivir todo lo que conlleva pues llegar a ese resultado cuando son medallas, cuando son triunfos, logros. Entonces uno celebra pues el momento y las personas que de pronto te estamos viendo, que pudimos verte en competencia, pues claro, uno siente la alegría,
de ese logro, pero no se imagina jamás todos los sacrificios y todo el esfuerzo también, todo el proceso que se lleva para poder llegar hasta esa medalla o para poder llegar pues hasta ese triunfo en una pelea o en cualquier campeonato. Totalmente de acuerdo contigo. El sacrificio, créeme que en ocasiones no es simplemente lo que yo te acabo de mencionar, sino también en ocasiones la lejanía, todo eso hace el encierro, también todo eso hace de que tengas cierto tipo de presión. Y entonces ahí es donde juega un papel muy fundamental la parte psicológica. Claro, y además, adicional, hay un tema más importante que también tú de pronto ya entras a vivir una experiencia que de pronto algunos deportistas aún no tienen o no todos pueden llegar a transitar, y es el proceso del retiro. Entonces, en este caso, ya que de pronto tú viviste esta etapa que muchos pues aún no han llegado allí, ¿qué fue lo más difícil de dejar de competir? ¿Lo que más te costó a ti, tanto emocional como de pronto mental o físicamente? Bueno, yo aún sigo compitiendo, ya no como amateur, sino como boxeador profesional. Pero sí, esa etapa de retiro es muy difícil, pero también hay que también saberla hacer. Siempre he llegado a hablar de eso con varios deportistas que ya han dejado pues como la parte del deporte como tal de alto rendimiento, pero aún esa disciplina no se les ha perdido, sino que eso continúa. Yo pienso que eso es algo que ya nos queda a nosotros como deportistas de por vida, de tener o de tener esa pasión, esa motivación que siempre nos va a permanecer en el corazón, es el amor que nosotros tenemos por el deporte, y yo pienso que eso es lo más lindo del deporte. Entonces, todo eso hace que nosotros como deportistas, antes de retiro, debemos de planificar qué vamos a hacer después de que acabe nuestra carrera como deportista. O sea, ya es algo como tal que también les queda a ustedes, de pronto como que ese chip de deportista nunca se apaga, ya después de que uno lo logra obtener, ya como que nunca se apaga que tú vuelvas de pronto a ser eh, una persona de pronto como del común, por así decirlo, ya no se vuelve a ese estado. Claro que no. Pues yo pienso que eso dependiendo también de tu resultado, de lo que hayas cosechado en el deporte. Incluso hay algo que yo siempre he dicho, que yo después de que yo me retire del deporte no quiero saber nada del deporte, pero o sea, yo siento que eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar involucrado en lo que tenga que ver con el deporte. Incluso muchos compañeros que ya se han retirado, que decían y juraban que no iban a saber más nada del boxeo, hoy por hoy son entrenadores. Entonces, ese amor, como te digo, por el deporte, eso nunca se va a acabar, aunque nosotros no lo queramos aceptar. Sí, claro, es un paso muy difícil, ¿no? Y adicional, pues bueno, acá te pregunto de pronto si tú puedes regresar como al primer día, a ese primer día de carrera de deportista, pero conservando todo lo que ya sabes, ¿qué harías diferente? ¿Harías algo diferente? ¿No lo harías? Y si sí, pues ¿qué sería? No, pues yo sería un monstruo en el boxeo. Porque imagínate, con este conocimiento que tengo ahora, si lo tuviera antes. Joda. Pero no, yo pienso que todo va basado en el proceso, y yo pienso que si yo no vivo cada uno de esos procesos, no sería ni tendría el conocimiento que tengo ahora. O sea, gracias a esos procesos que yo viví, gracias a esos triunfos, gracias a esas pérdidas, todo eso me hace ser el quien soy yo hoy por hoy. Sin ninguno de esos procesos no llegaría a esta instancia. Entonces es muy bueno que nosotros vivamos cada uno de nuestros procesos. Claro, adicional de pronto, pues lo que tú dices, si ahorita ya con todo el conocimiento volverás a iniciar, pues ya estarías pues por encima, pero creería también que sería necesario o llegarían nuevos errores o nuevas derrotas para poder seguir como en ese proceso de aprendizaje, seguir como en ese proceso de superarte, de poder ser aún un mejor deportista, porque siempre los errores traen pues aprendizaje. Claro, por eso, como te decía, es bueno que nosotros vivamos ese proceso que yo viví para tener la experiencia o el conocimiento que tengo ahora. Sin ese proceso no sería la persona que soy hoy por hoy. Bueno,
En este caso, pues ya después claramente de escuchar todas las etapas, de hablar con Juber, que pues tras toda su experiencia nos deja un proceso de aprendizaje tanto del triunfo, de la derrota, de los aprendizajes, de todo el esfuerzo físico, mental, de los sacrificios también emocionales, familiares, personales que tiene que hacer, pues podemos entender que en el alto rendimiento pues es un proceso que se construye durante años y que requiere mucho más que talento para pues poder tener como este avance para llegar a este alto rendimiento. Sí, claro, porque necesitamos mucho, pero mucho lo que es la disciplina. En ocasiones nosotros no todo el tiempo estamos motivados, ¿cierto? Ahí es donde entra el trabajo de la disciplina, de querer levantarse temprano para cumplir con esa etapa de entrenamiento que quizás nos toca. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la disciplina. Cuando nosotros somos disciplinados, nosotros podemos alcanzar muchas cosas, como te decía. ¿De qué me sirve ser un bueno mal entrenado? Como te decía, perdón, un malo bien entrenado le puede ganar a un bueno mal entrenado. Entonces es bueno que nosotros tengamos eso en conciencia, que la disciplina, tarde o temprano, siempre va a vencer al talento. Pero si yo tengo el talento y soy disciplinado, pues mucho mejor, ¿no? Tener las dos. Sí, claro, Claro, tiene que ser algo que va de la mano, va en conjunto. Total. exactamente. Digamos que yo siento que desde el entrenamiento deportivo podemos relacionar su experiencia con la planificación de las cargas, la recuperación y pues la adaptación. Digamos que el objetivo no es simplemente entrenar más, sino organizar adecuadamente los estímulos. Claro que sí, claro que sí. Es bueno también esa parte de los estímulos, ¿no? Porque eso le da pues como mucha más tranquilidad a un deportista. Sí, en el caso del boxeo, digamos que también nos damos cuenta pues que las capacidades físicas, lo que es la técnica y la táctica de lo que hablábamos antes, pues el deportista también necesita desarrollarlas, pero pues también tiene que aprender a utilizarlas, tiene que aprender a cómo saber integrarlas, ¿sí? Con esto vamos a que entendemos que el boxeo, como dijo Juber, es uno de los deportes más completos y pienso yo que también más complejos, que pues no es fácil, no es boxear, no es fácil. Claro que no es fácil. Yo pienso que una de las complicaciones más grandes en el boxeo, o sea, yo siento que el boxeo es tan difícil y es tan simple a la vez. Eh, Te digo que es complejo porque, o sea, que es fácil porque el boxeo se basa en estado físico y tres golpes, que es el golpe recto, el gancho y el cruzado. Ahí resumo yo el boxeo. Pero ya lo complejo es cómo tú vas a combinar esos golpes, ¿cierto? Yo te puedo tirar un ya, dos ya y meterte un gancho, ¿cierto? O te puedo tirar un ya y con la misma mano te puedo meter un cruzado. Eso es lo más complejo del boxeo, el entender cómo vas a colocar cada uno de esos golpes, cómo juega tu cabeza o la estrategia que tú planteas en tu cabeza para tirar ese tipo de combinaciones. Ya el rival tiene que pensar cómo va a esquivar esos golpes, o cómo los va a bloquear, o si bloquea y esquiva. Entonces, eso hace que el boxeo sea bastante complicado. Y te digo que la parte física, porque necesitas tener un estado físico bastante fuerte para poder tener esa capacidad de lanzar ese tipo de golpes, ese tipo de combinaciones arriba del ring. Y también hay algo que me parece especialmente importante, es que en el rendimiento también tiene una dimensión psicológica y humana, la presión, la derrota, los sacrificios, la capacidad de continuar formando parte de ese proceso deportivo. Sabemos y lo podemos evidenciar con Juber que es parte de ese proceso y de lo que lleva a que un deportista sea lo que es hoy. Claro que sí, claro que sí. Es muy importante
y en esto, hace poquito daba una charla sobre que cómo tú llegas mentalmente a una competencia hace que seas ganador o que seas perdedor. Pero ¿qué te da esa seguridad de que tú tengas la capacidad de llegar con una mente arrolladora o con esa seguridad de que vas a salir victorioso? Eso lo hace el entrenamiento. El entrenamiento, ya sea el entrenamiento mental, el entrenamiento físico, el entrenamiento técnico, táctico, eso hace que tú llegues con esa mentalidad arrolladora a cada competencia. ¿Por qué? Porque eso te da la confianza de pensarlo, la confianza de hacer lo que sea posible. Así es, Juber. Pues bueno, justamente al comenzar este episodio, pues nos preguntábamos qué hay detrás de un campeón y ahorita podemos entender que hay planificación, hay entrenamiento físico, técnico, táctico, hay una recuperación, una preparación mental, también tenemos el proceso de la derrota y el aprendizaje, pero sobre todo, pues hay una persona que atraviesa todo este proceso y para poder finalizar, Juber, queremos terminar con una última pregunta y es, ¿qué consejo le darías a un joven deportista que sueña llegar algún día a ese alto rendimiento? Bueno, yo le diría a aquellos jóvenes que quizás nos escuchan como consejo, que no se salten ningún tipo de proceso. ¿Por qué? Porque esos procesos son los que le van a dar la experiencia para que ellos en un futuro sean mejor deportistas. Eso se los daría yo como consejo, que siembren unas muy buenas bases para que en un futuro también puedan ser grandes. Claro, y quizás ese sea uno de los mayores aprendizajes que nos deja esta conversación. Digamos que la motivación por una persona que ya pasó por ese proceso, por una persona que ya entiende lo que es llegar, lo que cuesta ese alto rendimiento, ¿no? Y motivar a otros, yo pienso que es algo demasiado importante. Y que Total, papá. detrás de un resultado deportivo siempre existe un proceso que merece ser reconocido, Juber, como en este caso el tuyo. Muchas gracias, Jessica. Claro, además, pues entrenar no significa solamente pues hacer más, ¿no? Significa planificar, adaptarse, recuperar, aprender y volver a intentar lo que es justamente lo que pues tú nos contabas y un poco también ese mensaje que le dejas a todos pues los jóvenes y las personas que hoy nos pudieron acompañar y escuchan este podcast. Juber, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas No, gracias por tu experiencia, por lo que nos cuentas. ok, muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación, por hacer pues como que mi historia llegue a muchas más personas, mi experiencia también. Yo pienso que eso realmente le va a servir a muchos deportistas en su carrera para que ellos también puedan basarse de este tipo de historia y coger un poquito y así perfeccionar cada uno de sus carreras como deportistas. Claro que sí, Juber, para nosotros un gusto en verdad haber podido contar con tu voz, con tu experiencia y pues esto fue más allá del ring, el camino hacia el alto rendimiento. Gracias por participar y gracias por escucharnos. Bueno, bendiciones a todos y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.